Vamos a resolver el problema este de dínamo derivación. Dice que un dínamo derivación de 50 kW, 250 volt, 1150 revoluciones por minuto tiene una resistencia en el circuito de excitación de 62,5 ohm, una resistencia de inducido y de donado de conmutación de 0,025 ohm, la caída de tensión por contacto de escobillas con el colector es de 1,5 volt y nos pide calcular cuando la máquina funciona a plena carga los siguientes ítems. Los vamos a ir desarrollando mientras resolvemos. Lo primero que hay que hacer es hacer el dibujo del dínamo, como vemos acá, y ir colocando los datos. Nos dicen que RI y RC, la suma, porque son la resistencia del inducido del donado de conmutación es 0,025. O sea que estas dos resistencias en conjunto me dan, la suma de las dos resistencias me dan 0,025 ohm. Nos dice que tiene 50 kW. Esa es la potencia que hay acá en los bornes. Estos son los bornes de la máquina. Acá teníamos el rotor, acá tenemos el conmutador y acá el estator. En los bornes hay 50 kW. Siempre los datos de estos corresponden a los bornes, los primeros que nos dan. El voltaje en bornes es 250 volt entonces. Ya colocamos los valores de la resistencia del inducido del conmutador. Nos dicen que la resistencia de excitación es 62,5. Si es de excitación es el estator, o sea que la resistencia del estator es 62,5 ohm. Y nos dicen que la caída con las escobillas es 1,5 volt. No lo podemos poner acá en este dibujo, pero ya los datos más importantes los tenemos. Entonces nos piden calcular la corriente que llega a la carga. Si estos son los bornes de la máquina, la corriente llega ahí. La corriente se genera acá, en el rotor. Y recuerden que si se genera en el rotor, la conocíamos como I sub I. Sería la corriente del inducido. Llega a este punto que es un nodo y se divide en I de carga, que es la que va a la carga, a los bornes de la máquina. Acá es donde se conecta, no sé, supongamos una lámpara o lo que sea, una carga. Y la corriente que se divide hacia abajo, que es la corriente de excitación I sub N, le podemos poner. Entonces, la intensidad de corriente que llega a la carga sería IC. Acá fíjense que podemos aplicar la ecuación de potencia. Potencia es V por I. Si yo estoy parado en este punto, o en estos dos puntos, que son los bornes, ¿qué potencia tengo? Bueno, tengo la potencia de bornes. ¿Qué voltaje tengo? Voltaje de bornes. Y la corriente que llega a esos puntos es la corriente de carga. Esta es la incógnita que nos importa. Entonces la despejamos, pasamos esto que está multiplicando, dividiendo. Y ahí está mi ecuación para calcular. La potencia de bornes vale 50 kW. Yo lo tengo que pasar a watt, o sea que serían 50.000 watts cuando lo pasen. Y el voltaje en bornes vale 250 volts. Entonces directamente hacen la cuenta y les va a dar 200 amperes. Ahí ya tenemos solucionado el inciso A. Ahora nos piden la intensidad de corriente en la excitación. Esa sería, la excitación la tenemos acá en el estator. Sería este bobinado, sería esta corriente. Entonces yo lo que puedo notar que en esta resistencia, ¿cuánto es la caída de tensión? Bueno, es la misma que tenemos acá, porque están en paralelo. Si vemos, esto está en paralelo con esto y en paralelo con esto. Entonces acá tengo 250 volts. Puedo aplicar la ley de Ohm. I igual a V sobre R. Bueno, si estoy parado acá, ¿qué corriente tengo? Bueno, IE. ¿Lo vemos? Es la corriente esta. ¿Qué voltaje tengo entre estos dos puntos? 250 volts, o voltaje en bornes. ¿Y qué resistencia hay? La resistencia RE. La que tengo entre esos dos puntos. Entonces reemplazamos directamente 250 volts sobre 62,5 ohm. Y eso nos va a dar 4 amperes. Entonces ahí ya sacamos la intensidad de corriente de excitación. Ahora sacamos la intensidad de corriente en el inducido. Sería esta, la que se produce en el rotor. Para esa podemos aplicar la ley de nodos. Aplicar la ley de nodos. La suma de las corrientes que entran a este nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Quiénes entran? I sub I está entrando al nodo. Es la única que entra. Y las que salen, la suma de las salientes serían las otras dos.
IC más IE. Bien, todo lo que entra está de este lado, lo que entra no, y todo lo que sale está del otro lado, sumando. Entonces teníamos 200 amperes, que era IC, vemos ahí, y 4 amperes, que era IE. Eso nos da 204 amperes. Entonces ahí ya tenemos las tres corrientes que nos pedían. El valor de la FEM. La FEM es el voltaje que se genera en el rotor. Que recordemos, se genera en el rotor, empieza a circular y cuando llega a los bornes tiene consumos de caída de tensión en estas dos resistencias, en esos bobinados que tienen resistencia. Entonces planteamos la ecuación. El voltaje en bornes es igual a la FEM. Eso si estos dos bobinados no consumieran voltaje, pero como consumen, tengo que restarle el consumo. O sea, el voltaje que consume la resistencia RI, el voltaje que consume la resistencia RC del conmutador, y ahí sí entra en juego también el voltaje que consumen las escobillas. Las escobillas estarían acá, que se usaban para rectificar la corriente. Están en la misma línea, por lo tanto representan un consumo. 2 por el voltaje de las escobillas. ¿Qué hacemos? A mí me están pidiendo la FEM. Entonces, ¿qué hago? Está sumando, acá tendríamos un más, la paso por el otro lado restando. Me quedaría E menos B sub B, igual a todo lo demás, ¿no? ¿Y qué hago? El B sub B, perdón, ese sería un más, o acá hay un más. El B sub B, ¿qué hago? Lo paso por el otro lado restando. A ver, vamos, lo estamos haciendo muy rápido y por ahí se van a perder. Mejor hagámoslo paso por paso. Más. Si no, va a ser tiempo perdido. Otra opción, esa es la primera opción, me parece que la más lógica es pasar todo esto que está restando, o más fácil de ver, todo esto que está restando, como pasa por otro lado, sumando. Entonces me queda B sub B más voltaje de RI más voltaje de RC más 2 por el voltaje de las escobillas, porque son dos escobillas. Y me quedó solito de este otro lado la E. Bien. El voltaje en bornes, ahora vamos a poner, sabemos que vale 250 volts. Pero vamos a ver cómo calcular el voltaje que consume esta resistencia y esta otra resistencia, los bobinados, ¿no? Lo podemos calcular con la ley de Ohm. El voltaje yo lo puedo calcular, la ley de Ohm, I igual a V sobre R. Si yo despejo el voltaje lo puedo calcular como I por R. ¿Vieron la ley de Ohm? Paso este R multiplicando. Y el voltaje lo calculo como I por R. Entonces acá escribo I por RI, a donde está el voltaje, I por RC. Este no, porque ya lo tengo como valor de voltaje, vale 1,5 volt. Y acá tienen que tener cuidado de qué corriente va. Bueno, si estoy en esta resistencia y en esta otra, va la corriente I sub I. O sea que es I sub I. Y reemplazamos 250 volt. I sub I, ¿cuánto valía? 204. 204 amperes. Por RI más RC, pueden agarrar este valor y dividirlo por 2. Y le dan la mitad a RI y la otra mitad a RC. Y si no, saca factor común y directamente ponen la suma acá, 0,025 ohm. Cualquiera de los dos métodos está bien. Generalmente todos tienden a dividir este número en 2 y le dan la mitad a uno y la mitad al otro. Es lo mismo. 2 por 1,5 volts. Bien, y ahora simplemente reemplazamos y ya estaríamos. O sea, hacemos la cuenta y ya estaría. Les va a dar 258,1 volt. Bien, así entonces calculan la FEM. Entonces ya estaría la FEM. Vamos a borrar y hacemos lo que falta. Bien, ahí ya borramos y entonces ahora nos está pidiendo la potencia eléctrica total. La potencia eléctrica total es la potencia que se genera acá, que es distinta a lo que llega a los bornes, porque a los bornes llega menos potencia. Eso se debe al consumo de los bobinados, a la caída de tensión que producen los bobinados. Entonces la potencia total la voy a calcular con los valores más altos que hay en el circuito. Va a ser la FEM, que es el voltaje máximo, por la corriente I sub I, por I sub I, que es la corriente más grande que hay en el circuito. Son los valores máximos de corriente y de tensión. La FEM valía 258,1, lo tengo acá anotado. La corriente valía 204. Y haciendo esa cuenta, la potencia total les va a dar 52.652,4
watts. Esa es la potencia máxima que se produce acá. Si la comparamos con la de los bornes, vemos que es más grande. Vemos que acá tenemos 50.000, esto lo pasamos a watts, 50.000 watts, y acá tenemos 52.000. O sea que ya sabemos cuánto se pierde. Potencia perdida, ¿cuántos serían? La máxima, la potencia total, 52.652,4 watts, menos los 50.000 que llegan a los bornes, que sería lo útil. Esto también se conoce como potencia útil. Si hago esta resta, la potencia perdida me va a dar 2.652,4 watts. Entonces ya cumplimos con el inciso E, que era la potencia eléctrica total. Y ahora bueno, también podemos decir que cumplimos con el F, potencia perdida de los bobinados. Este es el valor de potencia que se pierde. En este bobinado, que se pierde en este otro bobinado y en este otro. Y también en las escobillas, porque acá tenemos un voltaje de escobillas que produce, que es una pérdida. Si yo no la quiero calcular así, o me piden calcular bobinado por bobinado, ¿qué es lo que puedo hacer? Es esto. Yo sé que la potencia es I cuadrado por R. Si quiero calcular la potencia que se pierde en RI, acá escribo potencia que se pierde en RI. ¿Qué corriente pasa por acá? I sub I. Entonces es I sub I al cuadrado. ¿Y qué resistencia estoy analizando? RI. Si quiero calcular la potencia que se pierde en RC, bueno, veo acá RC. ¿Qué corriente pasa? I sub I. Entonces I sub I cuadrado. ¿Qué resistencia era? RC. Y ahí ya pude calcular estas dos potencias. Puedo calcular también la potencia que se pierde en el estator. Y ahí tengo que tener cuidado. ¿Qué corriente llega? I sub E al cuadrado. ¿Y qué resistencia hay? RE. Y para las escobillas les recomiendo usar B por I. No I cuadrado por R porque no tengo el valor de resistencia, pero sí tengo el valor de voltaje, que es 1,5, lo ven ahí. Entonces sería voltaje de las escobillas. ¿Qué corriente hay acá en las escobillas? I sub I, la que pasa por la rama del medio. Y multiplicarlo por 2, porque son dos escobillas. Cuando yo sume todas estas, me va a dar esto. Y de esa manera puede comprobar de que están haciendo bien el ejercicio. Así que bueno, eso sería todo de cómo resolver un ejercicio de un dínamo de excitación en paralelo o derivación, interpretando bien los datos de que siempre los primeros valores que me dan, o si yo voy a comprar un dínamo o lo que sea, siempre me van a dar los valores que hay acá en los bornes. Nadie me va a dar el valor máximo, porque los valores que están acá en los bornes son los valores que me interesan, a los que voy a poder conectar la carga. Estos son los valores que va a recibir mi carga, o sea, por ejemplo, una lámpara que quiera encender, o un motor que quiera arrastrar, etc. Y este dato importante de acá, que no lo usamos, pero en realidad es importante, 1150 revoluciones por minuto, es la velocidad a la que gira el rotor. Recuerden que el rotor está girando, corta las líneas de campo que genera el estator, y entonces en él se induce esta FEM, que valía 258,1 volts. Para este ejercicio no sirve de nada. Esos valores de revoluciones me van a servir para algún cálculo mecánico acá, por ejemplo en el rotor, para calcular el torque del motor, para calcular la fuerza que tiene el motor o generador. Es lo mismo porque son inversibles los motores y los generadores. Entonces cuando digo motor o digo generador es exactamente lo mismo. Pero esos valores son mecánicos, sirven para calcular torque, fuerza, potencia mecánica en el eje del rotor. Así que por ahora no los van a usar. Sepa que van a estar porque van a estar en la placa característica de la máquina. Pero bueno, con eso sería todo entonces. Así que lo dejo.